Damos inicio a esta conversación virtual, la única que en esta sesión del FITS tenemos puramente a través de este medio, para abordar el tema de los indicadores de impacto en el ámbito cultural. Generalmente, cuando hablamos de una medición de impacto, tenemos claro que es una evaluación y cuantificación de los efectos o resultados de una acción, programa, proyecto, iniciativa particular. Y esto usualmente nos permite tomar decisiones informadas, mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones y demostrar el valor de las inversiones o intervenciones en diversos sectores. Usualmente son utilizadas en campos como los negocios, el medio ambiente, la salud, la educación, el desarrollo social y los proyectos de tecnología, entre otros. Sin embargo, estas evaluaciones no son ajenas también al impacto cultural y a este sector. Estas métricas seleccionadas pues dependen del contexto específico y de los objetivos del análisis, y hoy tendremos una conversación alrededor de qué es lo que queremos analizar y qué es lo que queremos medir en este campo cultural, ¿no? Que suele ser más complejo y subjetivo en comparación a los otros sectores. Sin embargo, esto no imposibilita que lo podamos hacer. Para esta conversación, entonces, nos acompañan Pedro Canut de España, Jimena Peña de Colombia, Sergio Rivera de México y Simón Pérez de Chile, quienes arrancaremos entonces por dar unos minutos para su presentación, para que nos cuenten un poco sobre su experiencia y la iniciativa con la que nos acompañan el día de hoy. Entonces, voy a arrancar en orden, si quieres, Simón. Bueno, muchas gracias, Lina. Gracias también por la invitación a FITS y poder compartir también experiencias desde distintos ángulos y también desde distintas miradas y distintos países. Bueno, yo soy director de contenidos del Museo Interactivo Mirador de Chile. De profesión soy sociólogo. Trabajé 8 años también ligado al Ministerio de las Culturas aquí también en mi país, en el área de artes visuales, nuevos medios. Y hoy día, hace 2 años, digamos, me desempeño como director de contenidos del Museo Interactivo Mirador. Gracias, Simón, por acompañarnos. Jimena. Bueno, buenos días, buenas tardes. De verdad, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio tan interesante y tan pertinente. Bueno, mi nombre es Jimena Peña, estoy en Bogotá, soy fundadora de Contundente. Somos una firma consultora en sostenibilidad para las artes y la cultura, desde donde desarrollamos también procesos curatoriales basados en inteligencia colectiva. Además, soy investigadora, gestora, curadora, doctora en la Universidad Autónoma de Madrid, y mi tesis en específico es sobre el emprendimiento en el artista visual y su impacto en el mercado del arte, y soy magíster también en mercado del arte. En el pasado tuve también la oportunidad de ser la primera comisaria pionera en el Impact Hub Madrid, en donde estuve desde su fundación, antes del año 2010 hasta el 2013. Por lo tanto, vivo y vibro con todo el espíritu de los innovadores sociales, y gran parte de mi carrera la he dedicado precisamente a mezclar estos dos contenidos, desde el emprendimiento cultural y la innovación social. He sido profesora de gestión de la cultura, actualmente también soy profesora en la Universidad del Rosario, y bueno, publicadora de libros también, autora. Impresionante, Jimena. Mil gracias por acompañarnos. Pedro. Gracias. Hola, buenas tardes desde aquí, desde España, que ya estamos por la tarde. Y bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Agradezco en este caso al FITS que me haya invitado a participar en este conversatorio. A ver, yo soy licenciado en Filosofía y Letras, tengo formación en Cooperación Cultural y en Cooperación al Desarrollo, y soy el responsable de una empresa que se llama Ariadna Proyectos Culturales, aunque también desarrollo mi actividad dentro de otra entidad que se llama Multilateral, desde donde ponemos en marcha, desde hace ya más de 20 años, iniciativas en cooperación cultural y en cooperación cultural al desarrollo. Y en ese ámbito es donde más he desempeñado, digamos, mi actividad a nivel personal. Y eso es lo que me ha llevado a tener ciertas vinculaciones, en este caso, con determinadas instituciones, como por ejemplo fue en este caso la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, con la que llevamos a cabo proyectos por vincular mi currículum, en este caso, a la temática del conversatorio, relacionados con indicadores culturales. En su momento pusimos en marcha o desarrollamos una iniciativa de diseño de indicadores culturales para la evaluación de la estrategia de cultura y desarrollo que tiene la Agencia Española de Cooperación.
Fue un trabajo de bastante tiempo que dio unos resultados bastante interesantes ya hace unos años, y últimamente he estado trabajando en alguna experiencia relacionada con indicadores culturales, como la que se llevó a cabo en este caso en colaboración con la Red Española de Desarrollo Sostenible, con la que se diseñaron indicadores para la evaluación de la agenda de desarrollo del Gobierno de Canarias, digamos, donde vinculábamos en este caso ya lo que son indicadores con sostenibilidad. Y fundamentalmente eso es lo que más me relaciona con la conversatorio de hoy. Genial, Pedro. Mil gracias. Aprovecho también para darle la bienvenida a nuestro intérprete de señas que nos va a estar acompañando también durante toda la charla. Sergio. Gracias, Lina. Gracias, Miguel. Bueno, pues yo soy Sergio Rivera, vivo y trabajo en la Ciudad de México. Perdimos un segundo a Sergio, vamos a ver si logramos subirlo nuevamente a la conversación, pero si quieren vamos arrancando con la primera pregunta, ¿no? Una súper fácil. Tenemos a Sergio de vuelta. Sergio, cuéntame si podemos, si nos escuchas. Parece que Sergio está teniendo algunos problemas con su conexión. Entonces, si les parece, vamos con la primera pregunta, la que va a enmarcar toda esta conversación, y es justamente ¿qué medimos en cultura? ¿Quién quiere arrancar? Lo siento, algo pasó. Tranquilo, Sergio, si quieres, entonces avancemos, reorganicémonos y avancemos entonces con tu presentación y volvemos a lanzar la primera pregunta. Dale. Bueno, muy rápido. Soy Sergio Rivera, vivo y trabajo en la Ciudad de México. Estoy a cargo del área de Relaciones Públicas y Marketing del Museo Interactivo de Economía, que es el primer museo en su tipo dedicado a los temas económicos y financieros y de sostenibilidad. Yo me he formado en la práctica, debo decirlo así, porque he sido gestor cultural, comunicador y publirelacionista desde hace ya mucho tiempo. No les voy a decir cuánto para que no adivinen mi edad, pero mi trayectoria ha estado fundamentalmente ligada a los museos, tanto de arte como de ciencia, y a la radio pública. Allí trabajé en el Instituto Mexicano de la Radio, en el Museo de San Ildefonso, todos ellos en Ciudad de México. Y pues esta trayectoria, la verdad es que ha enriquecido mucho mi visión de cómo operan las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y cuál es el impacto que generan en el corto y largo plazo. Listo. Sergio, mil gracias y nos alegra que hayamos podido tenerte de vuelta, que hayamos superado este impasse técnico. Bueno, y vamos con la primera pregunta, ¿no? Un poco para abrir esta conversación, la primera y más obvia es, pues, ¿qué medimos en cultura? No sé quién se anima a arrancarla. Pues me animo yo. Voy a hablar desde mi experiencia y desde mi conocimiento en el territorio mexicano y particularmente en la Ciudad de México. Durante años y prácticamente hasta el día de hoy, muchos de los indicadores culturales que se utilizan en mi país están ligados directamente a asignaciones presupuestales. Esto en el campo de la administración pública y del sector público y de las instituciones culturales que dependen del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales. Y en ese sentido, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la cultura, pues han justamente arropado esa misma línea porque finalmente
en alguna etapa de nuestra historia había fondos destinados a estas organizaciones por parte del gobierno o de los gobiernos. Esto cambió radicalmente en los últimos 6, 8 años porque se suprimieron muchos de estos apoyos, se redirigieron a otras cosas y pues la gran pregunta que nos dejaron ahora es, bueno, muy bien, tenemos que pedir dinero a la iniciativa privada, tanto las instituciones culturales públicas como las privadas, ahí sí no hay distingo. ¿Qué les vamos a ofrecer? Y entró la pregunta entonces de si los indicadores que nosotros utilizamos para asignaciones presupuestales siguen siendo válidos y hasta qué punto permiten realizar una radiografía del desarrollo cultural de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestras comunidades. Me gustó mucho esta pregunta porque creo que nos permite poner en contexto que el diseño de los indicadores está ligado a una serie de condicionantes que puede tener la administración pública, sí, pero también los intereses de la iniciativa privada que se puede asociar con nosotros. Y lo más importante es ligarlo al impacto que queremos generar con las comunidades a las que servimos. Así empezaría. A ver, a mí me parece que desde mi experiencia me tomo mucho lo que dice Sergio. Nosotros somos, desde el punto de vista del MIM, lo voy a relatar. Nosotros somos una institución privada que recibe aportes del Estado, ¿ya? Por ende, me hago parte de lo que dice Sergio. A nosotros nos miden dos ministerios principalmente en nuestra relación con el Estado, que es el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y claro, y muchas de esas mediciones, yo diría fundamentalmente tienen que ver con un paradigma que está relacionado con el tema del acceso cultural, ¿no? Es decir, cuantías de público versus actividades realizadas, ¿ya? En el grueso, hoy día nuestros más altos indicadores tienen que ver con cumplimiento de ciertas metas, pero también relacionados sobre todo con la alta brecha de acceso, digamos, que estaba en el diagnóstico con el cual se creó este proyecto, digamos, cultural, ¿ya? Brecha que tenía que ver con el acceso de población vulnerable a contenidos científicos y educativos en zonas también que son vulnerables, ¿ya? El museo está emplazado en la zona sur de la capital de Chile, de Santiago, que es una zona que está rodeado de, aquí le llamamos comunas vulnerables, digamos, y que presta en ese sentido un servicio social en términos de acceso. Entonces yo diría como principalmente que también quería dejar como planteada, me imagino que después vamos a mutar, digamos, a esa pregunta, que eso es lo que hoy día diría que es el paradigma de lo que medimos hoy. Otra pregunta es lo que deberíamos medir, pero lo que medimos hoy, por lo menos en nuestra institución, tiene que ver sobre todo con las grandes brechas de acceso que existió post-dictadura en Chile, digamos, desde los años 90 en adelante, y que permitió la creación de muchas instituciones culturales en estos últimos 30 años. Eso diría para empezar. Bueno, no sé si quieres, Jimena. No, dale, Pedro. Sí, bueno, más que nada porque quería vincularlo a la intervención que ha hecho Simón. A ver, yo introduciría un elemento que para mí es importante en lo que es la idea de los indicadores y que me parece importante incluso a la hora de enfocar la propia pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Y que tiene que ver con, a veces no existen los suficientes consensos en relación a los significados de la terminología que utilizamos. Ya nos ha pasado con el propio concepto de cultura, que bueno, en estos momentos ya hay
un consenso bastante generalizado sobre su significado, pero bueno, en relación a gran parte de la terminología que utilizamos, no siempre coincidimos en los significados de cada una de las palabras que utilizamos en los diferentes entornos. Y esto es muy importante de cara al trabajo que se va a hacer luego en tema de mediciones, en los diferentes territorios donde trabajamos. Lo dejo un poco allí porque creo que es relevante, porque me surgió esta duda precisamente cuando me planteaba la pregunta que nos ibas a hacer, ¿no? Porque estaba casi convencido de que las 4 personas que estamos aquí podríamos no acabar entendiendo la pregunta de la misma manera o no acabar enfocando la respuesta de la misma forma. En cualquier caso, sí que coincidimos, esto afortunadamente, en el enfoque que hemos hecho los 3 que hemos intervenido, y reiteraría un poco alguna de las cosas que mis compañeros han dicho, porque coincido en ello. Lo que pasa es que le daría un enfoque diferente al que ha dado Sergio en relación a su intervención e introduciría el tema de la obsesión que tenemos dentro del sector cultural en querer tener el protagonismo que creo que tenemos y que muchas veces sentimos que no tenemos. Es decir, darle al sector la importancia que nosotros consideramos que tiene y que sentimos que no nos dan los otros, ¿vale? Y eso es lo que muchas veces ha hecho que busquemos herramientas que justifiquen nuestra labor. Y de allí esa obsesión por buscar elementos de medición de lo que nosotros hacemos, cuando a lo mejor no le voy a quitar importancia, por supuesto, al tema de los indicadores, porque la tienen y debe ser así, pero a veces nos obsesionamos excesivamente con el resultado de lo que nosotros queremos hacer. Pero aparte de esto, por supuesto, creo que en estos momentos tendríamos que plantearnos esa doble pregunta de qué medimos y qué deberíamos medir, que es un poco lo que ha comentado Simón. Creo que en estos momentos en el sector cultural se está haciendo un mayor esfuerzo por medir los desempeños, es decir, por medir el resultado tangible, el inmediato, y eso nos lleva pues, a tener mucha información sobre consumo, sobre acceso, etcétera, pero nos dedicamos muy poco a trabajar sobre el impacto, que es donde deberíamos centrar verdaderamente nuestro gran esfuerzo. Bueno, para hilar un poco y tratar de seguir con tu postulado, Pedro, sobre centrarnos en lo que viene, ¿no? Yo quisiera hacer como una recapitulación un poquito de por qué es que estamos aquí como iberoamericanos, tal vez haciéndonos esta pregunta, ¿no? Y es recordar un poco también al inicio, a finales de los 90, de inicio del 2000, el auge que empezó a tener la idea de si la cultura se podía o no se podía medir. ¿Sí? El convenio Andrés Bello empieza a trabajar con todos nuestros países, obviamente pues de la mano claramente de directrices de UNESCO también, para poder entendernos y poder incluso intentar generar una batería iberoamericana donde todos pudiéramos más o menos comprender los indicadores básicos que en ese momento, pensaría yo, estaban muy enfocados, muy diseñados al impacto económico, al alcance de la cultura desde la preocupación del consumo, como tú bien lo mencionas, pero también nos hacía falta caracterizarnos y poder decir cuántos éramos, quiénes eran los agentes, qué tipo de perfiles, qué tanta formalidad, qué tanta informalidad, qué tanta educación teníamos al respecto de la gestión también de la cultura. Entonces, en eso se nos fueron fácilmente 20 años como región iberoamericana y hoy precisamente la pregunta es, bueno, ya tenemos una foto, ya estamos claros, ya la gente reconoce que somos impactantes, que somos importantes, que tenemos incluso hasta un aporte económico que antes a través del valor agregado de las cuentas satélites pues no sabíamos cuánto producíamos y cuánto consumíamos, entonces pues hoy ya eso lo tenemos claro y ahora realmente para mí es importante identificar nuestra capacidad de adaptarnos a esto, o sea, como sector, cómo realmente estamos nosotros observándonos en nuestra capacidad de impacto, nuestra capacidad de observación y cuáles serían las mediciones y estos indicadores pertinentes para poder entender qué hacemos
con todo el crecimiento que hemos tenido y que hemos logrado demostrar. Y aquí la dejo para seguir con más preguntas. Sí, justo quisiera atarlo con lo último que mencionas, Jimena, y con un comentario además que tenemos en el chat. Recuerdo a todas las personas que nos están viendo que por el chat pueden enviarnos sus preguntas y comentarios y también los vamos a estar sumando a esta conversación. Viene la pregunta también, ¿y para qué medimos? ¿No? Entonces, definitivamente, todas las expresiones culturales, todos estos productos, un poco ya como lo venía mencionando, dependen o responden a contextos, a situaciones económicas, sociales, políticas, económicas que no se pueden desconocer, ¿no? Entonces viene también un poco la pregunta de no solo el qué medimos en cultura, sino para qué lo medimos y cuáles son esos retos tal vez más grandes que tenemos, además que tiene que ver con escalas, ¿no? Si el proyecto que estamos desarrollando es a nivel local o es nacional o es regional, ¿no? Entonces, un poco demos esa conversación, creo que para Simón ya estaba levantando la mano para dar la continuidad con esta línea. No, que me hizo mucho sentido, bueno, tomando el hilo que partió Sergio y las acotaciones de Pedro y de Jimena, y me fui también como acordando cuando estaba desde el otro lado, digamos, que es desde el lado, digamos, del Estado y cómo piensa también esas políticas respecto de indicadores y mediciones. Y me surge también el cuestionamiento un poco más atrás, que también tiene que ver con algo que enunció Pedro, que tiene que, si bien hemos llegado a ciertos consensos respecto de temas que son fundamentales, que creo que nunca se agotan, pero que por lo menos tenemos un trazo más o menos común respecto de qué es la cultura y temas más globales, yo creo que dentro de esas conversaciones también se infiltran paradigmas, ¿cierto? En donde las instituciones y las organizaciones culturales también se van adaptando también a una forma, a un lenguaje, a una nomenclatura. Cuando aparecieron los temas respecto de conceptualizar a las industrias culturales, a las industrias creativas, a la democracia y participación cultural, son vías también, son vías que también las instituciones, de alguna forma, ahora mirándolo desde el otro lado, miran también cómo esos paradigmas van girando también otras cosas institucionales que son importantes, que son cómo se consiguen los recursos, las justificaciones para conseguir esos recursos, si está de moda un concepto o un paradigma, las instituciones se van adaptando, eso nos suma o nos quita identidad respecto de la misión principal. Me sonó mucho la campana cuando Pedro decía, y creo que lo hablábamos también en una conversación que tuvimos antes, en una pequeña reunión respecto de, claro, si los indicadores al final se transforman en un sí mismo, en un objetivo en sí mismo, para que la institución justifique su labor anterior, ya que se va adaptando. Y en ese camino también han aparecido cosas que son interesantes, que obviamente que agregan una capa, digamos, importante respecto de los objetivos y las metas de las instituciones, que son, por ejemplo, nuestra institución tiene que reportar, por ejemplo, avances de los ODS, ¿ya? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es parte de nuestro reporte que tenemos que darle al Estado. También tenemos que dar cuenta de cuánto estamos aportando, por ejemplo, a las políticas culturales del país, ¿ya? Es decir, que también tienen objetivos, que también tienen metas, etc. Esto solo para dar cuenta de que este camino de la adaptación, ¿ya? Y cómo la institución de alguna forma va mutando, todavía es un diálogo muy hacia adentro de la institución. Y el para qué medirlos, para qué medirnos, va quedando fuera porque como que vamos como fagocitando todos estos conceptos y nos vamos mirando todo el rato hacia adentro. Y ahí, claro, quizás ese camino nos lleva a perder un poco la brújula, porque, claro, los objetivos fundamentales de una institución como esta, yo diría gruesamente que se deben hacia su público, por así decirlo, en términos muy como coloquiales, pero que son los fundamentales al final. Entonces, ¿para qué medirlos? Y tiene que ver un poco también con el tema del impacto. Por lo menos desde este prisma que esta institución, el MIM, como les decía, que está rodeado de población vulnerable y todo, hay una misión social, digamos, que tiene que ver con ese impacto de mejorar también ciertas condiciones, inclusive más fundamentales de vida y brechas de educación, conocimientos, etc. Entonces, quería solamente recalcar el proceso de adaptación, pero también
el que no se nos pierde el horizonte, en el fondo, respecto de el lugar donde estamos inscritos territorialmente, con quién cohabitamos, etc. Ya por contestar un poco la pregunta del para qué medirlo, para qué medimos, yo creo que deberíamos partir de un consenso en el que yo creo que más o menos tenemos, que es el del poder transformador de la cultura. Es decir, si todos estamos de acuerdo con que la cultura tiene un poder transformador en la sociedad, tenemos que pensar que si no sabemos dónde estamos, nunca sabemos dónde queremos llegar. Entonces, medimos primero para saber dónde nos encontramos. Esto está muy vinculado también con otra cosa, ¿vale? Con esa idea que nos has planteado en tu pregunta. Pero partamos de eso, es decir, tenemos instrumentos de medición de nuestra realidad del día de hoy para saber dónde nos encontramos. Pero también, como creemos en el poder transformador de la cultura, tenemos que saber a dónde podemos llegar con lo que hacemos. Y eso solo lo podemos conseguir a través de indicadores de medición, del impacto que tienen nuestras intervenciones. Y para eso es para lo que medimos también, para que cuando nos planteamos objetivos sepamos qué tenemos que hacer para llegar a esos objetivos. Y eso nos lo tienen que dar los indicadores. Tienes el micrófono cerrado, Jimena. Estás en silencio, Jimena. Perfecto, gracias. Continuando, aprovecho para continuar con el cierre de Pedro e hilar con el tema de las escalas y de lo local, ¿no? O sea, yo creo que es importante, yo creo que estamos, digamos, al menos a nivel Colombia, en una posición en la que a nivel nacional ya está clara la situación, a nivel territorial todavía falta muchísimo, muchísimo realmente por observar con lupa. Hay un centralismo y los indicadores a nivel nacional, pues obviamente se robustecen a partir de las ciudades principales, en efecto Bogotá, que marca siempre más del 50% de los aportes a estos indicadores. Entonces sí que es importante tener en colación esa visión de lo micro, porque es que esa visión de lo micro y de lo descentralizado nos da una información puntual para sacar soluciones puntuales a problemáticas puntuales. Por ejemplo, yo hice ahorita hace poco una investigación acerca de cómo podrían las galerías de arte realmente engancharse, o más bien, cuánto le aporta la política de emprendimiento cultural nacional a las galerías de arte. ¿Sí? Entonces, es identificar cuáles son estas necesidades, cuáles son los objetivos de la política y realmente qué tan en sincronía van y qué tanta es la brecha, porque pues lo que, como dice Pedro, pues hay que cumplir los objetivos, ¿sí? O sea, tenemos que identificar de dónde venimos, para dónde queremos ir y ese para dónde son esos objetivos. Entonces, si las políticas, por ejemplo, de emprendimiento formulan unos objetivos macro, los actores y los agentes intermediarios de las ciudades a nivel local, a nivel territorial, cómo se están comportando al respecto de esto. Y ahí encuentra uno las brechas y por lo tanto, pues una mejora y una solución, al menos en planteamiento. Ya vendrán los programas y las medidas necesarias para poder fortalecer estas capacidades y reducir las brechas. Entonces sí que me parece fundamental que estos indicadores pueden seguir siendo los mismos, pero en su aplicación sí que tienen que estar con lupa, por así decirlo. Bueno, quiero tomar la palabra, no para repetir, voy a tratar de sumar algo. A mí me parece que tenemos que entender justamente, como decía Jimena, las dimensiones en las que estamos trabajando, en las que estamos visualizando el horizonte de los indicadores. A ver, aquí me voy a meter tal vez en camisa de 11 varas y a ver si no me pierdo en las ideas. Desde la perspectiva política, el indicador
sirve al político para decir que está haciendo algo muy grande y muy importante por la sociedad, aunque no lo haga. Ojo. A la institución que es propietaria de esos indicadores le sirve para justificar un presupuesto y también, obviamente, una reputación frente a la clase política y frente a la sociedad. Pues la pregunta es, ¿a una organización para qué le sirven? Sí, para obtener presupuesto, sí, para obtener apoyos. Pero también está la otra parte que es netamente su razón de ser, el propósito de la organización y cómo está entretejida con las comunidades, con la sociedad a la que sirve, si es urbana o es rural. Y ahí es donde la cosa se nos empieza a poner más complicada. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. En el sur de nuestro país, al igual que en muchas otras partes del mundo, la comunidad campesina de origen indígena es muy importante. Pero tienen usos y costumbres que contravienen las leyes. Por ejemplo, y eso es cultural, se intercambia a una niña estoy hablando de una menor de edad, por animales o cartones de cerveza. Así se da en matrimonio. Necesitamos hacer un cambio en la cultura de esa comunidad. Pero existen también otras personas que piensan que no, porque tienen derecho a la autodeterminación. ¿Qué hacemos en ese caso? Y lo que quiero poner aquí es el problema, no me siento capaz de brindar una solución, pero sí creo que es importante que pensemos en los diferentes contextos y las diferentes escalas y dimensiones que deben tener los indicadores para poder realmente convertirlos en una herramienta de medición efectiva que nos permita comprender las diferentes realidades y actuar en consecuencia. Yo pienso, por ejemplo, que las escuelas son un gran indicador de esto, las escuelas rurales. Hay una escuela en Guerrero que ahorita tiene una situación muy, muy complicada en términos de violencia y de descomposición social. Pero hay una escuela que está en una pequeña casa y la maestra es la que se ha encargado, junto con sus estudiantes, de decorar el aula. El aula es palitos de madera con techo de paja. Y la escuela se convirtió en el centro cultural de la comunidad, porque ahí las niñas y niños exponen, hacen obras de teatro, pero invitan a toda la familia y demás. ¿Cómo vamos a medir el impacto que tiene esa pequeña casa de cultura y educación, ¿no? Porque cumple las dos funciones? ¿Cómo vamos a hacer con eso? Yo creo que hay que tener muy claro las diferentes dimensiones de lo que queremos medir a través de esos indicadores y el impacto que nos preocuparía medir en esos mismos términos. No sé si me expliqué o perdón por mi rollo tan largo. No, de hecho, creo que mucho de la conversión pendiente es hablar de esos retos que tenemos en las mediciones, ¿no? Y un poco también lo plantean por el chat, cómo no sacrificamos calidad de lo que estamos haciendo por tener que cumplir con cantidad, pero cómo respetamos los distintos sectores y contextos en los que estamos y cómo seguimos adaptándonos además a los contextos actuales para seguir incluso
consiguiendo financiamiento, comunidades que quieran y estén interesadas en participar, y no que lo cultural se nos vuelva algo por allá guardado que se desactualizó y perdamos un poco esa vigencia que se ha ganado, que es muy importante y que mencionaba Jimena en algún momento, ¿no? También cómo medir nos ha permitido plantear que el contexto cultural, que estas iniciativas culturales son importantes en general, ¿no? En la sociedad, y que por esto vale la pena mantenerlas. Entonces, nos quedan unos 15 minuticos para cerrar. Los invitaría un poco a puntualizar entonces sobre esos retos y también cómo los afrontamos, tal vez cuáles pueden llegar a ser unas ideas, y siendo el FITS, también un poco cómo la tecnología podría estar en juego en la solución de estos retos. Dale, Sergio, que estás ahí con la manito. Perdón, es que justamente algo que no dije es que al poner en contexto nuestras ideas y el diseño de los indicadores, creo que pueden surgir muchas oportunidades de desarrollo y también de rediseño de las acciones que nosotros realizamos, como está puesto aquí en el comentario, ¿no? Del intervencionismo y tal, hasta dónde y de qué manera. Yo creo que es muy importante que tengamos un diagnóstico muy claro de la realidad que queremos atender. Y entonces empezar a trabajar, a escalar justamente esos indicadores y ver si se alinean o no con los macroindicadores, diría yo, por un lado. Y por el otro, hay algo que es un hecho y que no debiéramos tener duda, por lo menos en nuestros países. El Estado está obligado a invertir en eso. Tenga yo los indicadores que tenga en mi comunidad. Es su trabajo. ¿Por qué? Porque ninguna empresa privada, o muy difícilmente una empresa privada, se va a interesar por atender a una comunidad que vive en un cerro donde no hay ni líneas telefónicas, donde viven 1000 personas. Esa es obligación del Estado. 1. Y 2, el tema de la tecnología. Creo que eso ha venido a cambiar mucho nuestras perspectivas de cómo debemos medir lo que hacemos. Yo ahora tengo que reportar cuántos seguidores tengo en las redes sociales y tengo que reportar también el nivel de engagement y los me gusta, las reacciones, y cómo eso se convierte en leads, y eso al final se convierte en visitantes, y volvemos a la misma burrada, diría yo, de estar midiendo que el impacto de un museo se mide estrictamente por el número de visitantes que tiene al año, lo cual es, ya a estas alturas me parece una aberración, pero bueno, habrá gente que disienta de mí. Y lo que no estamos viendo es cómo estas herramientas digitales nos permitirían diseñar mejores programas para llegar con mayor profundidad a las comunidades que queremos servir. Allá hay un campo de exploración tremendo y nos hablan, sí, de que uses realidad aumentada y que uses la inteligencia artificial. Me parece todo muy bien, pero eso sin un propósito claro y sin una dirección clara y sin un indicador claro de qué es lo que queremos lograr, se vuelve polvo. Nada. ¿Vale? ¿Puedo continuar? Bueno, justo creo que has dado como ese punto clave de los retos más importantes y vigentes, ¿no? Yo creo que los puedo dividir en dos, ¿no? Uno, todavía nos hace falta, digamos, un esquema todavía de organización para encontrar ciertos indicadores que permitan identificar las externalidades de impacto de nuestros contenedores culturales, ¿no? Yo creo que seguimos patinando en poder identificar cómo la cultura puede incidir en los índices
de violencia, en los índices que desarrollan juventud, en los índices, por ejemplo, de educación como tal, o los de gentrificación ante, digamos, los fenómenos de distritos creativos culturales y todas estas nuevas movidas también de innovación cultural. Ahí todavía nos falta y creo que es un punto importante. El otro es lograr hacer ese mapeo y esa medición muy ligado también a la Convención de la UNESCO del 2005 de poder identificar la protección y la promoción de las expresiones, de la diversidad de las expresiones creativas. O sea, como decía ahorita Sergio hace un rato, tenemos este tipo de cultura en este tipo de región, para unos les parece bien, a otros mal, pero todavía nadie se ha puesto a profundizar sobre este impacto de la diversidad cultural. O sea, cómo podemos nosotros manejar eso y definitivamente poder tener algo claro al respecto de cómo respetamos este consenso y este disenso de expresión cultural. ¿Ven? Y el otro, definitivamente a nivel tecnológico, creo que el reto es enorme porque yo me cuestiono mucho sobre la apropiación de lo digital. Es decir, no es tanto apliquemos esta herramienta de difusión, porque lo que Sergio nos está relatando son herramientas de difusión, pero no se están introduciendo realmente la capa digital dentro de la producción de los proyectos culturales. Por lo tanto, no estamos identificando cuál es el impacto de esta introducción del artefacto, software, llámese GPT, inteligencia artificial, de lo que sea a nivel tecnológico, cuánto de esta inserción nos está afectando a nosotros como evolución de un ciudadano digital en la cultura digital para consumo digital. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que todavía la conversación es súper amplia y ahí hay unos retos gigantescos de lograr identificar la relación de la cultura con el cloud computing, la relación de la cultura con fintech, la relación de la cultura con el resultado de la inteligencia artificial para que podamos nosotros usarla, generar contenido, sí, pero ¿qué estamos realmente nosotros haciendo con ese contenido? Que es a la hora de la verdad, cómo estamos transformando los procesos culturales a partir del involucramiento de estos nuevos contenidos artificiales. Entonces, yo creo que eso nos da para un simposio que además me encantaría estar para aprender mucho más en profundidad de toda esta capa tecnológica. Creo que vamos a estar en una conversación 2.0 después de esto. Simón. No, que creo que me sumo a toda la última parte de Jimena. Me voy a referir al último del tema tecnológico porque desde un punto de vista que es interno de las instituciones, que sí creo que ahí hay cosas que son muy, muy interesantes como en términos de herramientas pura y dura. Comparto absolutamente que eso descontextualizado no tiene ningún sentido. Pero solo quería como reafirmar respecto de... Me interesa mucho cómo lo describía Sergio, porque es muy como crudo en el fondo hablarlo de esa manera y tiene el peso de la realidad, siempre hay que ponerlo sobre la mesa y es muy bueno que se plantee de esa forma. Pero yo de todas formas vuelvo a una idea inicial que planteé. Creo que las políticas culturales desarrolladas con participación de los actores relevantes y de la ciudadanía en general, sí sigo creyendo, digamos, que nos marcan un cierto acuerdo común o un mínimo común al cual nosotros debiésemos aspirar, ¿ya? Después, el cómo lo hacemos, creo que tiene que estar supeditado a una herramienta que se haya construido en común, porque justamente para dar cabida a las expresiones, por ejemplo, de tipo cultural que describía Sergio, creo que eso tiene que estar inscrito dentro de un marco de dónde queremos llegar, y eso creo que sin participación no se construye. Y tenemos ciertos acuerdos en común, creo, y que bien lo expuso Jimena. O sea, están las convenciones de la UNESCO que, queramos o no, son de alguna forma un común que muchos de nosotros miramos y queremos participar y queremos hacer cumplir también esos objetivos, esa puesta en común. Y creo que eso es fundamental.
Ahora, evidentemente, claro, que voy a decir una obviedad, pero los contextos y los territorios donde desarrollamos nuestro accionar cultural, evidentemente, esas diversidades tienen que estar reflejadas también en un acuerdo común, ¿ya? Y lo último, respecto de las herramientas de la tecnología, solo decir claro, que mirándolo desde la administración de una institución cultural, evidentemente que hoy día tenemos herramientas a nuestro servicio que nos permiten, estas máquinas que aprenden o la inteligencia artificial, nos permiten de alguna forma ponernos en escenarios futuros posibles también, que tienen que ver con cuestiones que son mundanas, si se quiere, pero tienen que ver con la recaudación, tienen que ver con el flujo de público, con, digamos, hacer más eficiente también desde donde nos están visitando mayormente, cuál es la conformación socioeconómica de esos públicos para atender ciertas necesidades, y eso hoy día las herramientas digitales al interior de las instituciones creo que nos van a facilitar, evidentemente, tener más recursos a disposición, poder cruzarlos también esos recursos, hacer de manera mucho más inteligente, mucho más intuitiva, digamos, ese cruce, y en eso creo que la inteligencia artificial sí nos puede ayudar, sin dejar de lado que evidentemente lo que decía Jimena respecto de temas de soberanía digital, de soberanía tecnológica, respecto de si esas concepciones de lo digital son las concepciones que en nuestros contextos son las más adecuadas, etc. Eso. Pedro, te dejaron el comentario de cierre. Bueno, por no reiterar algunas de las cosas que ya se han comentado y hacerlo de forma rápida, me bajo un poco al terreno de la gente, me alejo un poco más de la institucionalidad, de la gente de calle. Cuando se plantea esta duda, sobre todo cuando cualquier agente cultural se plantea la duda sobre el impacto que causan sus intervenciones culturales, siempre plantea la necesidad o la carencia de elementos de medición, de indicadores para poderlas medir. Eso es la queja más habitual, es decir, no sabemos cómo medir lo que tendríamos que medir. Entonces, de alguna forma, lo que se traslada siempre es la falta de herramientas para la medición, la falta de conocimiento para la elaboración de esas herramientas y, por supuesto, la falta de presupuesto. Y aquí reitero un poco lo que ya se ha comentado. Es decir, lo que al final falta es dinero, sobre todo, para investigación. Es decir, es donde a lo mejor habría que centrar la mayor parte del esfuerzo, porque desde mi punto de vista el gran reto es encontrar los lazos que unen la causa y el efecto, aquello que me puede dar indicaciones de por qué determinada intervención cultural tiene como impacto una mayor cohesión social. Es decir, ese enlace entre lo que hago y el resultado que da es lo que nos falta por trabajar. Y allí es donde yo introduciría probablemente las nuevas tecnologías. Es decir, creo que las nuevas tecnologías pueden hacer una gran labor en materia de investigación. Para precisamente, y no quiero profundizar mucho sobre esto porque nos llevaría a un debate larguísimo, pero para trabajar precisamente sobre los lazos que unen la causa y el efecto. Pedro, Sergio, Jimena y Simón, un gusto poder acompañarlos en esta conversación. Por temas de tiempo ya cerramos entonces, pero con la promesa de que regresaremos a seguir debatiendo sobre estos temas. Mil gracias y buen resto de día para todos. Muchas gracias. 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 Saludo.